que es sobre buffers. ¿Alguien leyó qué eran los buffers? Para que me ayude con la información. ¿Qué es un buffer? Si no mal recuerdo, era una mezcla entre ácidos y bases. ¿Fuertes o débiles? Débiles. Débiles, tal vez. Débiles. ¿Por qué no pueden ser fuertes? A ver si me cuentan por qué no pueden ser fuertes las dos especies que participan en un buffer. ¿A alguien se le ocurre por qué no pueden ser fuertes? Por el pH. ¿Qué pasa cuando reaccionan o entran en contacto una base fuerte con un ácido fuerte? Se neutralizan entre ellos. Exactamente. Por eso es que en las soluciones buffers no participan especies fuertes, porque entonces no obtendríamos ningún resultado, ¿verdad? Y andamos buscando una solución que nos amortigüe, o sea, que nos absorba un cambio brusco de pH. Bien, bien. Entonces, a las soluciones buffers le llaman también soluciones tampones o soluciones amortiguadoras y los pueden encontrar también como soluciones reguladoras. ¿Qué vamos a aprender este día? Vamos a aprender lo que es un buffer, a reconocer sus características, la clasificación, los factores que determinan el pH de un buffer, los vamos a conocer también, el mecanismo de acción, cómo es que actúa un buffer. Les recuerdo que la clase es a las 10 en punto. Vamos a aprender a calcular el rango de amortiguación y de paso vamos a saber qué es rango de amortiguación, a conocer la ecuación Henderson-Hasselbalch y para qué sirve. Y como necesitamos conocer el pH, entonces vamos a encontrar la concentración de iones hidrógeno en un buffer, ya sea ácido o alcalino. A reconocer cuáles son los pilares o fundamentos de un buffer, a calcular el pH y a mencionar cuáles son los diferentes buffers que existen en nuestro organismo. Vamos a empezar preguntándonos qué es un buffer. Como decían por ahí, es una mezcla de ácidos débiles o de bases débiles combinados con su sal conjugada que le dan propiedades especiales a la solución que resulta. Entonces, ¿qué hacen los pH, las soluciones buffer? Van a impedir o amortiguar las variaciones de pH. Y además, a través de esa amortiguación, van a mantener constante o casi constante la concentración de iones hidrógeno. Entonces, una solución reguladora está constituida por un ácido débil y su sal, o una base débil y su sal, que cuando nosotros agregamos una cantidad pequeña de ácidos o de bases adicional, el pH no va a variar gran cosa. Cuando decimos que es un ácido débil y una sal de ese mismo ácido, estamos hablando, por ejemplo, de ácido acético y de acetato de sodio. Y cuando hablamos de una base débil y su sal con un ácido fuerte, estamos hablando, por ejemplo, de amoníaco y cloruro de amonio. Esos son ejemplos de soluciones buffers. En otras palabras, ¿qué es un buffer? Es una solución que puede absorber cantidades moderadas de ácidos o de bases sin que su pH cambie significativamente. Es decir, que tiene sustancias que van a absorber esas cantidades adicionales, o sea, la concentración de iones hidrógeno o la concentración de OH. Si yo le agrego más, esa solución amortiguadora se va a quedar con el exceso para impedir que cambie el pH de la solución total. Entonces, ¿qué es lo que contiene un buffer? Un par conjugado que hace que la especie débil se disocie en menor proporción. Aquí tenemos la especie débil y aquí tenemos la contraparte, ¿verdad? Que en este caso sería una base. Va a impedir que la especie débil se disocie en menor proporción. Aquí tenemos un ejemplo con una base que se va a disociar en agua y va a formar el OH y la especie conjugada.
Eso es lo que hace el par conjugado de mi buffer. Ahora, la especie débil, o sea, el ácido o la base, ¿qué es lo que va a hacer? Que el par conjugado se hidrolice en menor cantidad. Entonces, la combinación de estos 4 factores es lo que hace que un buffer funcione. ¿Cómo vamos a clasificar un buffer? Eso depende de los componentes que están formando ese buffer. Existen los buffers ácidos, que están formados por un ácido débil y la sal de sodio o de potasio que contiene el anión de ese ácido. Por ejemplo, tenemos el buffer formado por ácido cianhídrico, que ya sabemos que es un ácido débil, y su sal sódica o potásica. En este caso tenemos el cianuro de sodio, pero podríamos tener también el cianuro de potasio, que es la sal que contiene el anión del ácido. El anión de mi ácido débil es el cianuro y está presente en esta otra parte de mi buffer, la sal que contiene el anión. El anión es el cianuro. Tenemos otro ejemplo, el ácido fórmico, que ustedes lo van a encontrar en los libros, representado como H4, y el formiato de potasio, que también pudo haber sido un formiato de sodio. Aquí tenemos la ecuación de disociación para este buffer. Tenemos la disociación del ácido cianhídrico en el protón y la sal cianuro, que sería la base conjugada. Y tenemos también el cianuro de sodio, que es la segunda parte de mi buffer, que se disocia en el metal, que es el sodio, y el cianuro. Si ustedes se fijan, cuando yo disocio cualquiera de estas dos partes, voy a obtener un ion común, que en este caso es el cianuro. Está en la ecuación de disociación de la especie débil y también en la ecuación de disociación de la sal. Son 2 equilibrios diferentes que forman parte de mi buffer. Tengo otro ejemplo acá, que es el nitrito del ácido nitroso y el ácido propiónico. El ácido nitroso con su par conjugado, que sería el nitrito de potasio. Y en el caso del ácido propiónico, tenemos la sal sódica, que es el propionato de sodio. Esto es ejemplos de buffer ácido, formado, decíamos, por ese ácido débil y por la sal sódica o potásica del anión del ácido débil. También pueden ser acetatos, que son el ácido acético y el acetato de sodio o el acetato de potasio. Pueden ser también carbonatos con el ácido carbónico para formar la especie conjugada, que sería el carbonato de sodio o el carbonato de potasio. Y pueden ser fosfatos. El ácido fosfórico también es un ácido débil y la sal de ese ácido sería el fosfato de sodio o el fosfato de potasio. Entonces, vamos a tener ese buffer formado por el ácido y por la base conjugada y el ácido conjugado. Este sería un ejemplo de buffer ácido y su constante de equilibrio, que va a venir dada por los productos entre las concentraciones de los reactantes. Además de los buffer ácidos, tenemos los buffer alcalinos, que están formados por una base débil y por una sal que tiene el catión de esa base. En este caso, como son cargas negativas, que son OH, no vamos a estar hablando de metales para formar la sal, sino vamos a utilizar halógenos. Normalmente un haluro formado por el cloro, que son cloruros, por los bromos, que son bromuros, y por los demás halógenos, pero los cloruros y los bromuros son los haluros más comunes que están formando parte de un buffer alcalino. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de amonio con su sal, que es el cloruro de amonio, es el halógeno cloro el que hemos ocupado acá. Aquí tenemos el amoníaco con su sal, que es el bromuro de amonio. Entonces les decía yo que los halógenos más usados son el cloro y el bromo para formar la sal de ese buffer alcalino. Aquí tenemos la disociación de este que está acá. El amoníaco se va a disociar en agua porque es una base débil para formar
el catión amonio y el hidroxilo, ¿verdad? Ahora, si nosotros disociamos la sal de ese buffer, que era el bromuro de amonio, nos vamos a encontrar con el catión amonio y el bromuro. Entonces, siempre tenemos un ion común, ¿verdad? Cuando disociamos las dos especies, siempre nos vamos a encontrar con un ion común. Además de las sales los bases que forman parte de estos búferes alcalinos normalmente son el amonio, el hidróxido de amonio o el amoníaco. Siempre son esos los más comunes. Entonces vamos a tener una base débil y su sal con un ácido fuerte. Ahí tenemos la base, el ácido conjugado y la base conjugada. Y la expresión de la constante de equilibrio. ¿Alguien me puede decir con qué teoría ácido-base estamos trabajando para elaborar un buffer? Teníamos 3 teorías, ¿se acuerdan? La de Arrhenius, la de Bronsted y la de Lewis. ¿Cuál de las 3 es la que se utiliza como fundamento de estos buffers? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál de las 3 teorías? Chicos. La teoría de Bronsted. La teoría de Bronsted, así es, que es la que explicaba la existencia de los enlaces covalentes coordinados, ¿verdad? Y la que jugaba con las especies conjugadas. Bien. Entonces, si el pH de una solución permanece constante al agregarle cantidades pequeñas de ácidos o bases fuertes, decimos que la solución está amortiguada. Y la capacidad amortiguadora de una solución es la capacidad para resistir cambios en el pH. Así definimos capacidad amortiguadora. ¿Por qué los buffers resisten cambios en el pH? Porque tienen, por un lado, una especie ácida, que es la que va a neutralizar los iones OH. Y por el otro lado, tiene una especie básica, que es la que va a neutralizar el exceso de protones. Por eso es que los buffers resisten los cambios de pH. Decíamos que era necesario que las especies ácidas y las especies básicas no reaccionaran entre sí, es decir, no se deben neutralizar. Por lo tanto, no podemos utilizar bases y ácidos fuertes para crear un buffer, sino que necesitamos especies débiles para poder crear una sal derivada de ese ácido o de esa base y tener un ion en común. ¿Qué características presentan los buffers? Controlan la concentración de iones hidrógeno. Al mantener esa concentración, el pH se estabiliza. Consumen el exceso de ácidos o de bases fuertes que nosotros podamos agregar a una solución. Y tienen carácter anfótero. ¿Por qué? Porque si tenemos exceso de OH, lo absorben. Pero si además le agregamos un ácido, también lo van a absorber. Entonces absorben los dos tipos de iones. Por eso es que tienen carácter anfótero. Los buffers además tienen una capacidad limitada. No pueden absorber cantidades ilimitadas de bases o de ácidos, sino que tienen un límite. Y además operan en un rango de pH determinado llamado rango de amortiguación. Los buffers ácidos no operan en cualquier rango de buffer ácido, sino que tienen un rango específico de pH. Y los buffers básicos igual, no es que van a actuar del 8 al 14, sino que hay un rango determinado al cual le llamamos rango de amortiguación. Ese rango de amortiguación se determina a través de una fórmula, que es esta, delta pH. Delta pH es el rango de amortiguación. Se encuentra con el pKa más o menos una unidad. Es decir, como ustedes saben, cada ácido o cada base, no importa si es débil o es fuerte, tiene un valor de constante de acidez. Si nosotros a esa constante de acidez le encontramos el pKa y le sumamos una unidad y le restamos una unidad, entonces vamos a encontrar lo que llamamos rango de amortiguación.
¿Cuándo es que un buffer es más eficiente? Cuando la concentración del electrolito, o sea, del ácido o la base débil y su sal tienen el mismo valor. Por ejemplo, si la concentración del amoníaco es de 0.7 molar y la concentración del cloruro de amonio es de 0.7 molar, entonces ahí el buffer va a ser más efectivo que si las concentraciones son diferentes. ¿Por qué son importantes los buffers? Porque regulan las funciones de la homeostasis. Además, participan en el metabolismo. ¿Cómo participan? Convirtiendo sustancias inactivas en sustancias activas. Además, participan en la velocidad enzimática, disminuyendo o aumentando la velocidad de las reacciones, eliminando desechos metabólicos y en el funcionamiento de fármacos. Desde el momento en que participa en el metabolismo, activando sustancias inactivas, entonces empieza el funcionamiento de los fármacos. Ahora, los buffers se fundamentan ¿en qué? ¿Qué es lo que me sirve como fundamento para crear un buffer? Primero, el equilibrio químico. El equilibrio químico se va a dar cuando interconvertimos una sustancia en otra por ganancia o por pérdida de hidrógeno. Ya vimos las ecuaciones de disociación y esas ecuaciones son las mismas del equilibrio químico. También tiene mucho que ver el principio de Le Chatelier, donde si un producto o subproducto es eliminado del sistema, el equilibrio se va a ver perturbado. ¿Y qué va a pasar? Que la reacción, cuando eliminemos un reactante y se crean más productos, la reacción se va a revertir. El equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes para crear más reactante, porque estamos perdiéndolo al formar más producto. Entonces, ese es el principio de Le Chatelier, es el segundo fundamento para la creación de un buffer. Además, la teoría ácido-base de Bronsted, donde si un compuesto se comporta como ácido para donar protones, por fuerza debe existir una base que sea capaz de aceptar ese protón. Y es ahí donde aparecen las especies conjugadas. Además, tenemos el efecto del ion común, donde disminuye el grado de disociación del ácido débil. Cuando nosotros creamos las dos ecuaciones para el equilibrio, encontramos que hay un ion común. Y eso es lo que hace que el electrolito débil, o sea, la especie débil, se disocie en menor proporción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un buffer? Ya vimos que en el buffer va a haber dos equilibrios. El equilibrio del electrolito, o sea, de la especie débil, ya sea base o ácido, y el equilibrio de la sal. Cuando se altera uno de los dos equilibrios, el sistema automáticamente va a buscar eliminar la alteración y ahí es donde entra el fundamento de la homeostasis. El otro equilibrio va a reaccionar en sentido contrario para contrarrestar la perturbación que se ha creado y regresar a la condición original que teníamos. Por ejemplo, veamos, un buffer formado por ácido fórmico y por formiato de sodio. Los dos equilibrios que existen son, en primer lugar, el equilibrio de disociación del ácido fórmico en el protón y la sal formiato. Y el otro equilibrio que va a ser el de la sal, donde tenemos la formación del catión sodio y del anión formiato. Ven ustedes, aquí está el ion en común. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vamos a añadir ácido, vamos a aumentar esta concentración del protón. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema va a reaccionar formando ácido fórmico. Entonces va a actuar el segundo equilibrio. En el segundo equilibrio, como estamos perdiendo el ion en común porque se está formando ácido fórmico, el segundo sistema va a reaccionar de inmediato originando más formiato para que se pueda consumir para recuperar el equilibrio. Así es como funciona un buffer. Los dos equilibrios son los que están jugando ahí, porque cuando tenemos mucho ácido, entonces se va a empezar a consumir
tanto el ácido como el formiato para poder formar más ácido fórmico y vaya disminuyendo la concentración de este hidrógeno. Pero cuando esto pasa, el formiato va a ir desapareciendo rápidamente. Entonces, el equilibrio de la sal tiene que ponerse en marcha para que se forme más formiato y podamos consumir este hidrógeno, porque este protón no va a desaparecer solito. Si uno desaparece, desaparece el otro también. Entonces, a la hora de recuperar el equilibrio, son los dos los que se van a consumir. Y para que se consuma, se tiene que formar. Por eso es que el equilibrio de la sal tiene que entrar en acción. Así es como actúa un buffer. Ahora, ¿qué pasa con el ion común? El ion común es el que va a entrar en acción cuando el buffer empieza a funcionar. Si para disminuir esta cantidad de hidrógeno, tiene que aumentar la de la sal para que se pueda formar el ácido débil. ¿Y cómo es que se puede consumir esto? Aumentar esta concentración únicamente con el equilibrio de la segunda parte de nuestro buffer. La reacción se va a desplazar hacia la izquierda para poder aumentar el pH y hacer de la solución una solución menos ácida. Así es como funciona el buffer. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el pH de un buffer? Por eso tenemos tres limitantes. Primero, la naturaleza del electrolito, es decir, si el electrolito es ácido o es básico. Recuerden, cuando hablamos de electrolito estamos hablando de la especie débil, ¿verdad? Ya sea la base débil o el ácido débil. Entonces, si es un ácido débil, vamos a utilizar el Ka. Si es una base débil, vamos a utilizar el Kb. Luego tiene también que ver la concentración del electrolito, o sea, de la especie débil, ya sea ácido o base, y la concentración de la sal. Estos son los tres factores que entran en juego a la hora de encontrar el pH de un buffer. En un buffer ácido, la concentración de hidrógeno se calcula directamente porque nos van a dar de un solo la concentración del ion hidrógeno. Pero si es alcalino, entonces no vamos a encontrar pH, ni vamos a encontrar concentración de hidrógeno, sino que vamos a encontrar pOH y vamos a tener concentración de iones OH. Entonces, si el buffer es básico, va a entrar en juego lo que nosotros veíamos en ácidos y bases como KW o producto iónico del agua, que era la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH, o bien Ka por Kb, que va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, cuando encontremos el pH del buffer, vamos a tener que tomar en cuenta estos tres aspectos. La naturaleza del electrolito, la concentración del electrolito y también la concentración de la sal. ¿Cuántas formas hay de calcular el pH de un buffer? Pues hay dos. Primero, aplicando esta fórmula que es la fórmula de la constante de acidez o la constante de basicidad. Pero en cualquiera de las dos vamos a despejar o bien la concentración de hidrógeno cuando se trate de un buffer ácido o bien la concentración de OH cuando se trate de un buffer básico. Y luego vamos a aplicar la ecuación de Sorensen que era pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Y la segunda forma de calcular el pH de ese buffer es utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido. Entonces, si nosotros tenemos un buffer básico, no vamos a tener Ka, vamos a tener Kb. Pero como a través del producto iónico del agua podemos encontrar la constante de acidez incluso de un compuesto básico, entonces podemos encontrar el pKa y luego vamos a tener la concentración de la sal o la del ácido que nos la va a dar el problema. Siempre hay que recordar que pKa es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez. Hay que tener presente que en un buffer alcalino para cada par conjugado, lo que les decíamos de la producto iónico del agua, Ka por Kb es igual a Kw, que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, para un buffer, primero necesitamos conocer la concentración de OH y la concentración de hidrógeno.
para utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La concentración de iones hidrógeno que va a venir dada por la constante de equilibrio o lo que es igual a constante de acidez para los efectos, ¿verdad? Y aquí está la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch se deduce de la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo la podemos representar? En primer lugar, pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada dividida entre la concentración del ácido. O bien, el pKa más el logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Dice ahí, calcular el pH de la concentración de una solución formada por ácido acético 0.5 y acetato de sodio 0.5 molar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones de equilibrio de esa disociación. En este caso tenemos la del ácido acético que se va a disociar en el anión acetato y el protón. Y luego vamos a trabajar con la del acetato de sodio. Y la vamos a disociar en el anión acetato, que es el ion en común, más el catión sodio. Ahí tenemos nuestras dos ecuaciones con el ion común. Ahora, ¿qué sigue? Aplicar la ecuación de Henderson. Hay que recordar que las Ka están en tabla y para conocer el pKa únicamente sacamos el logaritmo negativo. Entonces, la ecuación aplicada a este ejercicio en particular sería el pKa del ácido acético más el logaritmo de la concentración del acetato, que es la sal, entre la concentración del ácido acético, que es mi especie débil. Las constantes de acidez y basicidad, decíamos, se encuentran en tablas. En este caso, la constante de acidez del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, encuentro el pKa, que es el menos logaritmo del Ka, y me da 4.74. Ahora ya tengo este valor, que es el pKa. El problema ya me daba la concentración de la sal y también la concentración del ácido. Entonces, ahora únicamente lo meto en mi ecuación. 4.74 era el pKa más el logaritmo de la división de la concentración de la sal, que es 0.5, y la concentración del ácido, que es 0.5. En este caso, como la concentración de la sal y la del ácido son iguales, el buffer va a estar en las condiciones ideales para amortiguar en la máxima expresión. Tenemos 4.74 más el logaritmo de 1, que nos da 4.74, y ese es el pH de mi solución amortiguadora. Ahora bien, la primera actividad es encontrar el rango de amortiguación de este buffer. Recuerden que para el rango de amortiguación era pKa más o menos 1. Entonces a mi pKa, que es 4.74, le voy a sumar 1. Y luego le resto 1 y esos dos valores van a ser el rango de amortiguación de mi buffer. La actividad número 2 para enviar al foro es encontrar el pOH de una solución formada por hidróxido de amonio 0.1 y cloruro de amonio 0.1. Calcular el pH del buffer, la concentración de iones hidrógeno y el rango de amortiguación. Acá tenemos un buffer básico. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta, la KB, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Luego encontramos el pOH, utilizamos el producto iónico del agua para encontrar la concentración, la constante de acidez, y encontramos el pH. Y luego el segundo ejercicio es calcular el pH y el rango de amortiguación de 500 mililitros de una solución reguladora preparada en agua usando 2.4 gramos de ácido acético y 5.68 gramos de acetato de sodio con un pKa de 7.21. Si se fijan, aquí les doy los gramos de cada de las dos especies. Entonces únicamente hay que dividir entre 0.5 litros para encontrar la molaridad y luego lo resolvemos como el buffer normal. Decíamos que nuestro organismo tiene diferentes soluciones buffers. Entonces, a esos le llamamos amortiguadores fisiológicos. Estos amortiguadores son la primera defensa para
mantener el pH de los líquidos corporales. Ya sabemos nosotros que muchas reacciones químicas se llevan a cabo en los sistemas vivos y que son sensibles al pH. Numerosas enzimas que catalizan reacciones biológicas solo son eficaces en rangos estrechos de pH. Por eso es importante mantenerlos a través de las soluciones buffers. La sangre es uno de los ejemplos más evidentes de la importancia de las soluciones amortiguadoras. La sangre tiene un pH ligeramente básico que va de 7.35 a 7.45. Si el pH baja de 6.8 o sube de 7.8, las condiciones esas ya no son compatibles con la vida. Entonces hay que ajustar el pH de la sangre. ¿Cuáles son los amortiguadores más importantes? El fosfato, el bicarbonato, la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. Esos son los 4 amortiguadores fisiológicos más importantes. A nivel intracelular tenemos el fosfato, que está combinado con el magnesio. Y esta es la ecuación de disociación. A nivel extracelular, el más importante es el del ácido carbónico, que está combinado con el calcio. Y ahí está la ecuación de disociación. A nivel extracelular tenemos el del hidrógeno fosfato. Y a nivel extracelular, el del ácido carbónico. Tenemos también la hemoglobina, decíamos, y las proteínas plasmáticas. El sistema fosfato actúa exclusivamente en el citoplasma. Solo ahí vamos a encontrar el amortiguador fosfato. En cambio, el ácido carbónico lo vamos a encontrar desde los pulmones hasta los riñones. El buffer del ácido carbónico es mucho más amplio en alcance que el fosfato. Ahora, las proteínas plasmáticas, como tienen un carácter anfótero, entonces pueden actuar dentro de la célula y también fuera de la célula. ¿Quiénes son los que le dan el carácter anfótero a las proteínas? Las estructuras proteicas tienen 2 grupos funcionales importantes. Por un lado tienen el NH2, que al tener nitrógeno es básico. Y por el otro lado tienen el grupo carboxilo COOH, que es un grupo ácido. Entonces, al tener carácter ácido y carácter básico en su estructura, tiene un carácter anfótero y eso le permite estar tanto dentro como fuera de la célula. Tenemos amortiguadores fisiológicos rápidos, que son el ácido base, y el centro respiratorio, que actúa sobre el ácido carbónico. Y tenemos además el amortiguador lento, que está formado por los riñones. Como está formado por los riñones, es el más poderoso. Por eso es que cuando hay patologías crónicas, que consumen muchísimos medicamentos, y el medio más frecuente para excretar los medicamentos y todo lo demás que hay en el organismo son los riñones. Entonces hay que proteger los riñones porque los riñones son los más importantes para mantener el pH fisiológico. Hay alteraciones en el pH sanguíneo. Ya vimos que el rango normal es de 7.35 a 7.45 y únicamente el delta pH permitido, o sea, la variación de pH permitido para el pH sanguíneo es de 8 a 10 centésimas. No es muy amplio el rango, ¿verdad? Entonces, para que el pH sea compatible con la vida. Por eso hay que cuidarse mucho el organismo. Si el pH es mayor que 7.45, estamos en condiciones de alcalosis, llamada también alcalemia. Pero si el pH baja de 7.35, estamos ante condiciones de una acidosis o acidemia. El buffer intracelular más importante es el buffer fosfato, y el buffer sanguíneo más importante es del ácido carbónico. Juntos van a mantener el pH sanguíneo en sus valores normales, porque si sube, vamos a estar ante una alcalosis, y si baja, vamos a estar ante una acidosis. Aquí tenemos un mapa mental del pH. Tenemos amortiguadores fisiológicos,
llamados también buferotampones, que son la primera línea ante los cambios de pH, son los primeros que actúan y que se pueden clasificar según su naturaleza química en orgánicos como las proteínas y la hemoglobina, en inorgánicos como el bicarbonato, el óseo y también el fosfato. El pH puede estar regulado por la ventilación pulmonar, una hiperventilación o una hipoventilación. Y también tenemos que puede ser regulado por filtración renal. Eso es reabsorción de bicarbonato sódico o eliminación de fosfato monosódico. Todo este mapa se los he puesto únicamente como una referencia porque esto es lo que ustedes van a ver con mayor énfasis en bioquímica. ¿Preguntas al respecto, jóvenes, sobre este tema? Chicos, ¿hay preguntas o dudas? No, licenciada. ¿Está todo claro? Sí, Li. Ok, entonces